Buenas tardes a todos. Yo voy a contaros un poquito cómo ha sido la evolución de este estudio. Entonces, ya adelantaba Adrián que esto lleva mucho tiempo funcionando. Empezamos en el año 2012, donde en SEPA Madrid tuvo lugar la primera reunión del equipo técnico, y desde entonces pues el estudio ha requerido una serie de años para llegar a su término final. Comenzamos en un primer momento, una vez desarrollado el protocolo, seleccionando los profesionales. Entonces, que sepáis que este es un estudio que, como decíamos, es multicéntrico, está hecho con dentistas centinelas seleccionados de diferentes clínicas, y estos profesionales tenían tres perfiles diferentes. Por un lado eran periodoncistas, por otro lado cirujanos y por otro lado dentistas generales, es decir, todos aquellos profesionales odontológicos que podían colocar implantes. A esos profesionales se les envía un dossier para que realmente en todos ellos consigamos la calibración. Tenemos que tener en cuenta que al ser dentistas centinelas, ellos, cada uno de esos profesionales, son los que van a seleccionar a los pacientes y medirle las variables clínicas y radiográficas a ellas, y por tanto tenían que estar entrenados. La calibración se desarrolla mediante un taller online que se calibra presencialmente, que cada uno de los profesionales que forma parte del estudio tiene que pasar antes de poder empezar a medir pacientes. Una vez que los profesionales están seleccionados, lo que hacemos es que esos profesionales seleccionan a pacientes concretos según unas tablas de aleatorización y además unos implantes concretos dentro de esos pacientes, y todo ello comenzamos, decíamos, en el 2012, nos llevó hasta el año 2017 para informatizar y generalizar todos esos resultados y finalmente presentar los informes y los análisis finales. Todo esto ha concluido con que en el año 2018 tenemos una publicación del Journal Clinical Periodontology donde hemos presentado los valores de prevalencia de enfermedades periimplantarias en España. Recordemos que este es el primer estudio a nivel nacional que analiza esta prevalencia, que está promovido por SEPA y que hemos formado parte de él todo un grupo de trabajo de enfermedades periimplantarias, que desde SEPA hemos recibido toda la ayuda y todo aquello que necesitábamos para poder desarrollar el estudio. Y ahora estamos en una segunda fase del estudio, en el cual se han incorporado al grupo de trabajo dos nuevas personas, que son Cristina Carral y Juan Flores, que son los responsables de este segundo análisis, que ya no se centra tanto en la prevalencia general de las enfermedades periimplantarias, sino en determinar los niveles óseos radiográficos, que ellos mismos nos van a contar a continuación. Así que, Cristina, sorpréndenos. Vale, gracias, Elena. Efectivamente, ahora en este rato, Juan y yo vamos a presentar los resultados de esta segunda parte del estudio SEPA sobre prevalencia de enfermedades periimplantarias, en el que vamos a hablar de los niveles oseoradiográficos periimplantarios y los indicadores de riesgo asociados a ellos. En la anterior SEPA, en SEPA Sevilla, el doctor Daniel Rodrigo presentó los resultados de la primera parte del estudio SEPA de enfermedades periimplantarias, cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia de estas enfermedades y también los indicadores de riesgo asociados a ellas. Y después de analizar los resultados, las conclusiones fueron que la prevalencia de las enfermedades periimplantarias en España es alta, en torno al 51%. Sin embargo, a los investigadores les llamó la atención dos cosas. La primera fue que, siendo la prevalencia de las enfermedades periimplantarias alta, la prevalencia de la periimplantitis era efectivamente alta, del 24%, comparada con el 14,5% de prevalencia que encontró Derks en su estudio del año 2016, usando exactamente los mismos criterios diagnósticos, pero la prevalencia de la mucositis era baja, del 27%, mientras en la última revisión sistemática del año 2015 de epidemiología de las enfermedades periodontales, Tomás y Ders encontraron una prevalencia cercana al 43%, y Ders en el mismo estudio del año 2016 encontró una prevalencia del 32%. Entonces, esto fue lo primero que llamó la atención, esta baja prevalencia de la mucositis. Y la segunda cosa que también llamó la atención a los investigadores es que había
una prevalencia elevada de niveles óseos radiográficos sin sangrado al sondaje altos, de entre el 18 y 17% en función de si lo veíamos a nivel paciente, a nivel implante. El nivel óseo radiográfico lo definimos como la distancia entre el hombre del implante y el primer contacto hueso-implante. Entonces, esto puede ser debido a diferentes causas. Puede ser debido a que haya una perimplantitis tratada o una perimplantitis inactiva, que haya falsos negativos al sangrado al sondaje o que haya habido iatrogenia en el momento de la colocación de los implantes. Pero queremos poner atención en el punto de que para el análisis de los registros clínicos, los dentistas Centinela, que formaron parte del estudio, mandaron datos clínicos de placa, supuración, sangrado al sondaje, que registraron con la sonda periodontal de SEPA, y estos registros clínicos fueron directamente incluidos en el análisis estadístico. Pero para el análisis radiográfico, todos los registros radiográficos, todas las radiografías que mandaron los dentistas Centinela fueron analizados por 2 dentistas entrenados y calibrados, en este caso Juan y yo, que medimos alrededor de 500 radiografías, hicimos doble remedición y creamos esta variable nivel óseo radiográfico, que es el que posteriormente se analizó en la estadística. Por todo ello, el objetivo de este estudio es evaluar esta distribución del nivel óseo radiográfico perimplantario y evaluar los indicadores de riesgo asociados a ellos en la población española. Y a continuación, el doctor Juan Flores va a explicar cómo fue la metodología del estudio. Muchas gracias, Cristina. Bueno, para medir las radiografías, lo que es la metodología de medición radiográfica, la vamos a ver un poco ahora a continuación. Me remonto un poco al material y métodos general del estudio. La metodología básicamente fue la misma que se empleó en la primera publicación, la primera parte de este estudio, que podéis conocer en detalle en la publicación que firmaban Daniel Rodrigo y colaboradores del año 2018. Básicamente, os recuerdo, la recordamos brevemente, recuerdo que SEPA reclutó una red de dentistas Centinela, como nos ha contado Cristina, que se distribuyeron estratégicamente por toda la geografía española, de manera que obtuviéramos una muestra representativa de la población española. Este grupo de dentistas Centinela debía cumplir una serie de criterios de inclusión que, entre otras cosas, acreditaban su experiencia en implantología. Y dentro de esta red de dentistas Centinela se incluían periodoncistas, cirujanos orales y odontólogos generales. En cuanto a las mediciones clínicas, SEPA hizo llegar su famosa sonda diagnóstica a todos estos dentistas Centinela y les entrenó, les proporcionó un entrenamiento de manera online, y se hizo incluso un taller de calibración para poder verificar un poco la fiabilidad de los registros clínicos que proporcionaban los dentistas Centinela. Cada uno de ellos, con esta sonda, hizo los registros clínicos que veis enumerados. Básicamente pues, se recogían datos de presencia o ausencia de placa bacteriana, sangrado al sondaje, profundidad de sondaje, presencia o ausencia de supuración, presencia o ausencia de más de 1 milímetro o 1 milímetro de encía queratinizada, acceso a la higiene oral interproximal y presencia o ausencia de edema. Veis un poco imágenes clínicas del empleo de la sonda en estos registros. En cuanto a las mediciones radiográficas, se pidió a los dentistas Centinela que realizaran las radiografías de estos implantes con paralizadores y que intentaran que apareciera todo el implante y sus espiras dentro de las radiografías, puesto que si no, estas radiografías no podrían ser incluidas en las mediciones y en el estudio. ¿Cómo hacemos las mediciones radiográficas? Bueno, empleamos una metodología que ya habíamos desarrollado previamente y empleado en otras investigaciones. Básicamente lo que hacemos es digitalizar todas las radiografías, y estas radiografías, una vez digitalizadas, las vamos a manejar con un software informático. Nosotros empleamos AutoCAD 2016. Lo que hacemos con este software es poner, primero empleando una distancia conocida, que en este caso es la longitud del implante, poner las imágenes a escala para poder hacer mediciones. Tened en cuenta que los medidores, que éramos Cristina y yo, solo recibíamos las radiografías y un dato de longitud del implante, ninguna otra información que pudiera en cualquier situación a lo mejor sugestionarnos, ¿no? De manera que nosotros con ese dato de longitud del implante ponemos la imagen a escala y, ayudados por el software informático, ya podemos hacer mediciones muy precisas desde el hombro del implante
como nos ha comentado Cristina, hasta el primer contacto hueso-implante. Como sabéis, muchas veces en la radiografía vemos un defecto con 2 niveles óseos. Es importante subrayar que en las mediciones óseas radiográficas solo hacíamos una medición por implante, que era la del primer contacto hueso-implante más desfavorable. Hacíamos la medición al punto más apical de cualquier defecto detectable. De manera que con esa información, esa medición de cada implante, pasaba al análisis estadístico. Repetimos mediciones en todos aquellos implantes en las que la medición estaba muy al límite del umbral que definimos para lo que se consideraba una pérdida ósea patológica o que en combinación con sangrado al sondaje sería preimplantitis. Duplicamos las mediciones en esos implantes que estaban al mínimo para afinar todavía más la fiabilidad de estos datos. En cuanto al análisis estadístico, se realizó una estadística descriptiva a nivel de paciente y a nivel de implante se hicieron asociaciones bivariantes, regresión lineal multivariante y tablas de contingencia que comentaremos luego un poquito más brevemente. Le devuelvo la palabra a Cristina para que nos cuente un poco más acerca de los resultados de este estudio. Bueno, ahora vamos a comentar los resultados. Los resultados que vamos a comentar, bueno, aún estamos haciendo los análisis, los ofrecemos hoy aquí en primicia, pero aún continuaremos debatiendo un poquito más sobre estos resultados más adelante. En total conseguimos que participasen en el estudio 49 dentistas centinela, repartidos por toda la geografía española y que aportaron datos de 474 implantes en 275 pacientes. La descripción de la muestra realmente es la misma que reportó el doctor Rodrigo en la publicación del año 2018. Simplemente recordar que aproximadamente el 55% de los pacientes eran mujeres, con una media de edad de 60 años. El 72% de los pacientes eran no fumadores. El 82% habían recibido tratamiento no quirúrgico de perimplantitis. Había un 49% de pacientes con enfermedad periodontal, un 47% sano periodontalmente y un 4% que presentaba periodontitis no tratada. El 89% de los implantes tenían una longitud mayor o igual a 10 milímetros, con un diámetro de entre 3,6 y 4,5 milímetros. El 95% de los implantes de la muestra eran rugosos y el 51% pertenecían a puentes parciales fijos y en el 95% había acceso a la higiene oral interproximal. Además, la media de tiempo que llevaban los implantes en boca era de 9 años, el nivel óseo radiográfico medio era de 1,84 milímetros y el porcentaje de sangrado al sondaje era del en torno al 46%. El nivel óseo radiográfico ocupó un rango de entre 0 y 13,17 milímetros y se distribuyó de la siguiente manera. Había 174 implantes con un nivel óseo radiográfico menor a 1 milímetro, lo que representó el 37% de la muestra. El 26% tenía un nivel óseo radiográfico entre 1 y 2 milímetros. El 19% entre 2 y 3. El 8% entre 3 y 4 y en el 10% el nivel óseo radiográfico fue mayor a los 4 milímetros. Se hizo un análisis bivariante en el que se comparó la variable nivel óseo radiográfico con variables relacionadas con el paciente y se encontró únicamente asociación estadística con edad y con tratamiento previo de la perimplantitis, de tal manera que a mayor edad, mayor nivel óseo radiográfico y que tras el tratamiento quirúrgico de la perimplantitis el nivel óseo radiográfico también era mayor. Ahora hay como mucho ruido y es a lo mejor un poco difícil seguir los resultados del estudio. Yo hablo de nivel óseo radiográfico, voy a hacer aquí esta apreciación. Hablo de nivel óseo radiográfico porque no tengo una radiografía previa con la que comparar lo que nosotros vemos aquí. A lo mejor si en vez de hablar de nivel óseo radiográfico hablo de pérdida ósea radiográfica, es un poco más fácil seguir el estudio, pero para hablar de manera correcta yo tengo que hablar de nivel óseo radiográfico. Entonces lo que vemos en el análisis bivariante es que tras hacer un tratamiento quirúrgico de perimplantitis el nivel óseo radiográfico era mayor.
cuando analizamos nivel óseo radiográfico con variables relacionadas con el implante, se observa que hay relación estadística con seguimiento en años, con el diámetro del implante, con el tipo de la prótesis y con acceso a la higiene oral interproximal, de tal manera que cuanto más tiempo llevaban los implantes en boca, mayor era el nivel óseo radiográfico, que diámetros de implantes más pequeños presentaban mayores niveles óseos radiográficos, que en las prótesis fijas completas metalcerámicas el nivel óseo radiográfico también era mayor, y que cuando no había acceso a la higiene oral interproximal el nivel óseo radiográfico también era mayor. Cuando se realizó el análisis multivariante, se encontró relación estadística con tabaco, seguimiento en años, diámetro de los implantes y tipo de prótesis, de tal manera que en los fumadores de más de 10 cigarrillos al día se incrementaba en 1,37 milímetros el nivel óseo radiográfico, así como en las prótesis híbridas se incrementaba el nivel óseo radiográfico en 2,37 milímetros con respecto a las prótesis unitarias. Se comparó también el nivel óseo radiográfico, que se categorizó con diferentes, con las variables clínicas, y se encontró relación estadística con sangrado al sondaje, profundidad del sondaje, placa, supuración y con edema también, aunque no se encontró ninguna relación entre entre niveles óseos radiográficos y encía queratinizada mayor o igual a 1 milímetro en el aspecto vestibular de los implantes. Bueno, os cuento un poquito a modo de discusión, muy brevemente. Realmente, para entrar en detalle, estamos hablando, como veis, de una cantidad ingente de datos, es lo que proporciona un estudio de este tipo. Para entrar más en detalle, os animo a que leáis la publicación cuando se publique. Pero sí que merece la pena ya comentar un par de datos generales, ¿no? Daos cuenta, recapitulamos un poco, estamos hablando de un estudio transversal. Un estudio transversal nos permite recoger un montón de información. Estamos hablando de información recogida, casi 500 implantes distribuidos por toda la población española. Pero en un único momento en el tiempo. No tenemos un seguimiento continuo, ¿no? Por tanto, es difícil inferir muchas cuestiones que sí que podemos recabar en un estudio un poco más, pues un estudio longitudinal, ¿no? En longitudinal lo que ocurre es que es muy difícil seguir a muchos pacientes en el tiempo, con lo cual nos ofrece pocos datos, pero con temporalidad. Bien, en este caso tenemos muchos datos, pero de un solo momento en el tiempo, por lo tanto podemos hacer análisis de regresión que nos permita intentar buscar asociaciones estadísticas entre unas variables y otras, ¿no? En este caso, en este estudio, esta segunda parte del estudio, como os hemos explicado, hemos buscado asociaciones, aunque el objetivo principal del estudio era simplemente describir cómo se distribuyen los niveles óseos radiográficos en los implantes de toda esta población, esta muestra representativa que hemos estudiado. Una vez descrita esos niveles óseos radiográficos, un objetivo secundario es buscar estas asociaciones. En este caso, buscamos asociaciones entre el nivel óseo radiográfico y una serie de indicadores. En paralelo un poco a lo que ya se hizo en la primera parte del estudio, el que firmaba Dani Rodrigo, con preimplantitis, ¿no? En aquel caso se buscaron, mediante regresión logística, asociaciones entre preimplantitis y una serie de variables. Demostraron solo asociación significativa en aquella regresión logística la frecuencia, la constancia del mantenimiento periodontal, la localización del implante, el diámetro del implante, el tipo de prótesis y el acceso a la higiene oral interproximal. Bien, en este caso, cuando buscamos asociaciones con la variable nivel óseo radiográfico, hemos encontrado significación estadística para el tabaco, para el seguimiento, es decir, el tiempo que lleva ese implante en boca, para el diámetro del implante y para el tipo de prótesis. Evaluar el sentido, el significado de estas asociaciones es algo que requeriría mucho más tiempo del que disponemos aquí, pero es merecedor de una discusión, porque realmente para los investigadores está siendo muy revelador la información que estamos recogiendo o sacando de este análisis estadístico, y todavía queda mucho trabajo de desentrañar todo este estudio. Pero la verdad es que es una oportunidad magnífica la que SEPA ha brindado a este equipo de investigadores de poder evaluar una muestra muy grande y hacer un trabajo exhaustivo de estadística para poder realmente hacer una ciencia realmente productiva.
os muestro un poco como final de esta pequeña discusión, esta tabla de contingencia muy interesante en la que lo que hacen los estadísticos, lo que hace el equipo de estadística liderado por Juan Carlos Llodra es estratificar esta población, esta muestra, estratificarla con arreglo a la pérdida ósea radiográfica, de manera que categorizamos en implantes que tienen menos de 1 milímetro de pérdida ósea radiográfica, bueno, mejor dicho, menos de 1 milímetro de nivel óseo radiográfico. Como decía antes Cristina, hablamos de pérdida ósea cuando tenemos 2 radiografías, yo comparo una con la otra y la diferencia es la pérdida ósea, pero si solo tengo una, hablo de nivel óseo radiográfico. Bien, estratificamos en niveles óseos radiográficos, como veis, por debajo del milímetro, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente. Y vemos qué condiciones clínicas o qué registros clínicos encontramos en cada una de esas circunstancias. Y evaluando a grandes rasgos la tabla nos encontramos que cuando pasamos de los 2 milímetros de nivel óseo radiográfico, los valores de las variables clínicas se empiezan a disparar. Si os fijáis un poco, como vemos en la tabla, cuando hablamos por debajo de los 2 milímetros tenemos pues, un 40-44% de sangrado al sondaje, tenemos un 36%, 40% de niveles de placa, tenemos un 2% de localizaciones con supuración. A medida que vamos avanzando, cuando rondamos los 2 milímetros, a partir de ahí empiezan a dispararse esos niveles, ¿no? Y tenemos de pronto ya niveles del 60% de sangrado al sondaje, niveles de cerca del 60% de presencia de placa, niveles del 16% de supuración al sondaje. Esto es algo muy indicador, ¿no? Nos está apuntando claramente en una dirección y quizá podríamos discutir durante mucho más rato de si debemos poner el umbral de lo que empieza a entrar en preimplantitis en los 2 milímetros de nivel óseo radiográfico, quizá en los 3. Es una limitación importante para este tipo de estudios porque cuando hablamos de pérdida es muy fácil decir en la temporalidad aquí ha habido una pérdida ósea, podemos hablar de que algo no ha ido bien. Cuando hablamos de una foto en el tiempo no sabemos cuál es la situación previa, pero sí podemos inferir muchas circunstancias. Un poco en esto es en lo que estamos, con esto concluyo un poco esta discusión, queda mucho por contar y no sé si quieres añadir algo, Cristina. Bueno, las conclusiones del estudio, que es que teniendo en cuenta los resultados, pues concluimos que la distribución del nivel óseo radiográfico osciló entre los 0 y los 13,17 milímetros y que de momento se asociaron como indicadores de riesgo desde nivel óseo radiográfico preimplantario, el tabaco, el tipo de prótesis, el diámetro de los implantes y el tiempo de seguimiento. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina y Juan, por el esfuerzo que ellos han hecho, no solamente midiendo toda esa cantidad de radiografías, sino por un poco traerlo aquí, presentarlo y organizarlo para que sea accesible. Y esperemos que en breve esta publicación esté en la mano de todos vosotros y podáis disfrutar como hemos disfrutado nosotros escuchándoos hoy aquí. Así que nada, muchas gracias a todos por estar hoy aquí, muchas gracias de nuevo a vosotros. Gracias.